Al pensar en los acontecimientos finales, tendemos a centrarnos en la bestia y los poderes descritos en el libro de Apocalipsis, que tienen sin duda un papel importante. De lo contrario, Dios no lo habría incluido en la Biblia. Sin embargo, la profecía también trata de temas clave relacionados con el pecado, con el sufrimiento, con el juicio, con la lucha entre el bien y el mal, la justicia, la injusticia, la persecución y mucho más. Los salmos también tratan estos temas con gran profundidad y exploran las emociones humanas, tales como el sufrimiento y la tristeza hasta la alegría. Vemos allí a Israel preparándose para la batalla contra las fuerzas de las tinieblas. Leemos acerca de personas que luchan con la pregunta de por qué Dios no se enfrenta al mal de forma más directa e inmediata. Una pregunta que sin duda a todos nos hemos hecho alguna vez. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya, agradecido con Dios primeramente y con ustedes que continúan apoyando este canal. Muchísimas gracias a aquellos que dejan sus likes, que dejan sus comentarios. Bueno, antes de comenzar, recuérdense que la recomendación siempre va a ser que traiga su Biblia, su libro de estudio y algo con que tomar notas. Y por supuesto vamos a orar todos juntos para invitar a ese Maestro perfecto que es el Espíritu Santo para que nos dirija. Acompáñenme por favor allí donde se encuentra reverentemente. Padre, una vez más, venimos ante su presencia suplicando el perdón de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones, pero rogando, Señor, que nos dé el Espíritu Santo para poder entender estos temas tan importantes para nuestra vida espiritual. Por favor, sea con mis amigos, con mis hermanos que estarán viendo este video, estarán estudiando, así como me ha dado el privilegio, Señor, también de exponerlo. Le pido que por favor me ayude a hacerlo de una manera sencilla, entendible para todos mis amigos y mis hermanos. En el nombre de Jesús se lo suplico. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, que es tremendo estos temas de los salmos, porque a veces nunca nosotros pensamos de que en los salmos podemos encontrar que se menciona acerca de las profecías. Siempre buscamos los libros más conocidos, ¿verdad? Como Apocalipsis, el libro de Daniel, incluso Jeremías, Isaías, que son los libros que hablan de profecía más directamente, pero los salmos casi nunca tendemos a buscarlos. Pero claro que sí, los salmos hay salmos proféticos, por ejemplo, Salmo 22, en donde se habla de la crucifixión del Señor. Incluso el Salmo 23 es una profecía de lo que Jesús iba a pasar en esa sombra de muerte. Y el Salmo 24 es el triunfo de Jesús en ese monte Sión, en esa gloria donde Él puede llegar y iluminar toda la tierra. Pero la pregunta sigue allí, y esa pregunta creo que todos la hemos hecho. ¿Por qué Dios no enfrenta el mal de forma más directa para acabar con todo de inmediato? Y es una pregunta que ha surgido entre nosotros. Y saben que cuando hacemos esa pregunta, la Escritura nos envía al santuario en busca de respuestas. Y también se apela repetidamente a la condición de Dios como creador. ¿No son estas cuestiones y preguntas las mismas con las que también nosotros luchamos en nuestro contexto actual de hoy en día? Luchamos contra el dolor, contra la injusticia, contra tristeza, contra enfermedades. Es una lucha continua la que tenemos. Es prácticamente la historia ha continuado de la misma manera como fue anteriormente. Es por eso que vamos a seguir estudiando, aprendiendo acerca
de las verdades cruciales contenidas en los salmos para poder encontrar respuestas a muchas de las preguntas que nosotros tenemos. Vamos entonces a leer el versículo para memorizar que se encuentra en el Salmo 67, versículo 3, versículo 4. Acompáñame. Dice: Dios, alabe ante los pueblos, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Qué hermosa promesa este Salmo 67, versículo 3 y versículo 4. Entremos de lleno a la lección, así que por favor, vamos entonces a ir hasta el día domingo allí en su librito, dele vuelta a la paginita y vamos a ir al día domingo, y en el día domingo vamos a encontrar, ¿verdad?, el título: un auxilio muy presente en el tiempo de angustia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mis amigos, pero hermanos, estamos viviendo esos tiempos de angustia hoy en día. Por donde quiera que vemos y miramos a nuestro alrededor, hay personas que necesitan un auxilio en este tiempo de angustia que están pasando. Pero ¿qué mensaje nosotros de esperanza podemos extraer en medio de la confusión actual de lo que sabemos que ocurrirá en la tierra en los últimos días, a medida que el gran conflicto se vaya desarrollando? Recuérdense que el tema principal del conflicto es la adoración. Así es que, pero en todo este conflicto, mientras estamos viviendo, ¿dónde podemos encontrar tal vez un auxilio de esperanza en este tiempo de angustia? Mire lo que dice el Salmo 46, lo vamos a leer, por eso es importante que traiga su Biblia. Salmo 46, empezando el versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearán los reinos. Dijo él, su voz derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Wow! Por si estamos pasando en angustia, creo que deberíamos de leer este Salmo 46 para encontrar ese auxilio que muchos necesitamos. Porque aquí el Salmo 46 parece tocar un tema que encontramos anteriormente, se recuerdan en el libro de Hebreos. Un tema de qué? De algo mejor. ¿Por qué? Porque Jesús es el mejor, ¿verdad? Es mejor que el sumo sacerdote terrenal. Su sacrificio es mejor que todos los sacrificios de animales. Y el santuario celestial es mejor que los tipos o prefiguraciones simbólicas que existían del santuario en la tierra. Sin embargo, podemos mirar aquí que este salmo adopta un enfoque diferente. El autor no simplemente está como contrastando cosas buenas con otras que son mejores, sino contrastando un mundo en rebelión y las terribles consecuencias resultantes de esta rebelión. Y la está contrastando con la promesa de las cosas mejores que Dios está preparando para nosotros. Este salmo está lleno de esperanza y de la promesa que incluso en medio de la desolación, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento y en medio de tanta guerra que escuchamos nosotros a nuestro alrededor y guerras que nosotros mismos enfrentamos, este salmo da esperanza. ¿Por qué?
Porque en última instancia, nosotros tenemos que entender el consejo divino. El versículo 10 de este Salmo 46 decía: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Y descansar en la seguridad de un día todo. Esto, hermanos y amigos, va a terminar. O sea, esa es la bendita esperanza y la seguridad que tenemos de que todo lo que estamos mirando, todas estas catástrofes, todos estos problemas, estas dificultades, angustias, todo esto terminará. Y cuando termine, Dios será exaltado entre las naciones. Dios será enaltecido en toda la tierra. También miremos que aquí está escrito también en ese salmo, en el versículo 2, Salmo 46, se nos da un consejo. Y dice: por eso no temeremos. ¿Cómo? Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, aunque veamos destrucción, aunque veamos tal vez catástrofes que no van a tener ni siquiera explicación, con todo y eso, los hijos de Dios no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo. Ahora, es inevitable que vengan a la mente las escenas que tendrán lugar en ocasión de la segunda venida de Cristo. Porque cuando lo va a describir el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cómo va a ser la segunda venida de Cristo, allí en Apocalipsis 6, versículo 14, dice, pongan atención: el cielo se replegó como un pergamino se enrolla, y todo el monte y toda la isla fueron removidos de su lugar. Ahora, fíjense esta imagen: la tierra enrollándose como o sea, siendo removida y enrollada como un papel, y las islas y los montes, todo moviéndose, una catástrofe sin igual. Pero también lo siguiente, estamos, dice allí en segunda de Pedro, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. O sea, aparte de todas esas catástrofes, el apóstol Pedro dice que cuando venga el Señor, cuando sea el día del Señor, los cielos serán destruidos por fuego y todos los elementos se fundirán con un intenso calor. Es un calor que tal vez nosotros ni siquiera conocemos. Un calor de Dios, un fuego de Dios. Recuérdense cuando con Elías, cuando bajó fuego del cielo y consumió el holocausto, o sea, el agua quedó hecha polvo, para que vean lo tremendo que va a ser en ese día. Ahora, nuestro mundo actual y los males por los que están pasando, por todas las catástrofes, las dificultades, enfermedades, pestes, hambrunas, de todo, eso no va a durar para siempre. Lo que vendrá después supera incluso nuestra capacidad de poder comprender cómo será. Pero mientras tanto, por ahora, sin embargo, nosotros solo tenemos que soportar, perseverando en la fe y aferrándonos a la revelación de Dios que tenemos, especialmente la que fue hecha por Jesús en la cruz, que fue la revelación máxima que el ser humano haya conocido. Amigos, hermanos, por muy mal que vayan las cosas en este mundo, y no van a mejorar, van a ir empeorando, ¿qué esperanza deberíamos extraer del conocimiento de la bondad, del poder y el carácter de Dios? Creo que lo único que podemos hacer es meditar en el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Esperanza en medio de la confusión, dice el día lunes. Esperanza en medio de la confusión.
Mire, el libro de los Salmos, una gran parte del lenguaje que vamos a ver allí, es simbólico y metafórico. Pero cuando se trata del que apunta el restablecimiento definitivo de nuestro planeta, hay pocas razones para creer que meramente sea algo figurado. Cuando se trata de la segunda venida de Cristo. Es por eso que el Salmo 46 nos recuerda que nuestro planeta se verá profundamente afectado por el regreso de Cristo, como acabamos de leer. Pero no se trata apenas de que las rocas y los océanos y los montes y el fuego, o sea, no se trata solamente de eso, sino se trata de que el gran clímax de la historia de la Tierra significará el colapso de los reinos mundanos, de los miserables sistemas de gobiernos que han causado tanto sufrimiento durante milenios. Nosotros podemos mirar a la historia y mirar cómo los gobiernos anteriores, los imperios, se causaron un sufrimiento a la humanidad tremendo. Todos estos poderes, así como el mal y el sufrimiento que han provocado a la humanidad, por fin van a dejar de existir. Al leer nosotros Jeremías 4, 23 al 26, ¿qué nos dice esto acerca del destino de este mundo? Al menos que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice Apocalipsis 21. Jeremías 4, 23 al 26 describe una escena tremenda porque dice el versículo 23, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y en los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. La profecía bíblica revela lo que va a ocurrir a este mundo. Un ejemplo es la visión de Daniel en el capítulo 7, donde muestra un mar tempestuoso del cual surgen naciones, vientos que son contendientes y las guerras que soplan el mar, pagano o gentil. O sea, todos dan origen a un reino mundano tras otro, y ninguno de los cuales puede resolver los problemas que acosan a la humanidad. Y lo hemos visto, por ejemplo, recientemente, aquí en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos tratando de resolver los conflictos entre otras naciones, pero por mucho que trate, ningún ser humano va a poder resolver los problemas que acosan a la humanidad. Porque los líderes mundanos en los que a veces nosotros nos atrevemos a confiar, ellos son hombres comunes, pecadores y egoístas, como el resto de la humanidad. Y muchos de ellos ni siquiera tienen un temor del Dios poderoso, del Dios creador. Y ninguno de los reinos mostrados en el libro de Daniel resultó ser un hogar seguro para el pueblo de Dios. Y claro que sí, hubieron tiempos donde algunos de esos reinos fueron mejores que los otros. Y el pueblo de Dios pudo pasar tal vez un tiempo de tranquilidad, pero fue pasajero. Es por eso que nosotros tenemos que llegar a entender que en esta tierra estamos de paso, que nuestra ciudadanía se encuentra en el reino de Dios y que muy pronto, por encima del caos de este planeta, estará un trono inmovible. Jesús enseñó que el mundo se sumirá en un desorden cada vez más profundo a medida que nos acerquemos al momento del regreso de Él. En Mateo 24, por ejemplo, se da una descripción de los últimos días. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos a la fe
independientemente de la condición de nuestro planeta. Porque sabemos que Dios no ha perdido el control y que si Dios dijo que va a hacer algo, lo va a cumplir, porque Él siempre cumple sus promesas. Y aunque allí decía en el libro, ¿verdad?, de Ezequiel, braman las naciones, titubean los reinos, alza Él su voz y se derrite la tierra. O sea, hagan lo que hagan las naciones. Cuando Dios dice algo, sucede. En el Salmo 46, 6 y 7 dice: el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién es nuestro refugio en todos estos problemas? Dios. Tenemos nosotros que agarrarnos de la mano de Dios, confiar en Él, fortalecer nuestra fe, porque los tiempos nos van a mejorar. Las cosas no irán bien a corto plazo, pero sí se van a arreglar en última instancia. Y eso es únicamente gracias a Cristo Jesús que se podrán arreglar. Nuestro mundo ahora parece caótico y parece fuera de control. Sin embargo, ¿cómo nos debería de ayudar la profecía de Daniel 7, por ejemplo, en el cual se da el fin de lo que va a suceder? Y el fin dice que todo saldrá bien si nosotros permanecemos fieles. Y yo creo que esa es la clave. La fidelidad a Dios. Parte de la fidelidad a Dios es nuestra comunión con Él diariamente. No hay otra salida. Pasemos al día martes. Bajo sus pies. Y aquí en este día, el salmista dice algo acerca del lugar que nos espera en el reino de Cristo. Miren lo que dice el Salmo 47, versículo 1 al 4. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. O sea, este es el futuro brillante que nos espera a nosotros. Pero hasta entonces la humanidad le ha cedido el dominio del planeta al enemigo. Y eso nosotros lo miramos en diferentes relatos de la Biblia. Por ejemplo, Satanás se presenta en el concilio celestial, en el libro de Job, y allí dice él que cuando el Señor le pregunta de dónde vienes, prácticamente está haciendo alusión de que este planeta le pertenece. El Señor le dice: ¿de dónde vienes? Y él dice: de rodear la tierra y andar por ella. Ahí en Job 1:7. Bueno, esta expresión de Satanás está declarando que la tierra es de su propiedad, porque el hecho de poner pie en un lugar era en la antigüedad, cuando esto se escribió, una manera de representar el derecho a la posesión. En otra parte de la Biblia leemos en Génesis 13:17, donde el Señor le dice a Abraham, le dice: levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. O sea, el recorrer, el poner pie en la tierra, eso es lo que le dijo Dios a Abraham ahí en Génesis 13:17. Para que nosotros miremos que Satanás está haciendo alusión de que él es el dueño de esta tierra. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17 y lo vamos a comparar con Zacarías 14:4. Y vamos a prestar atención en lo que dice este último pasaje acerca de los pies de Cristo. Así que en su Biblia, Primera de Tesalonicenses 4:13 y 17. Y cuando leamos, vamos a ver qué diferencias encontramos entre estos pasajes que enseñan acerca de estos dos aspectos diferentes, pero que son aspectos relacionados de la soberanía final de Cristo sobre este mundo. Búsquelo por favor, 1 Tesalonicenses 4:13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Por si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, pues decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La soberanía de Dios sobre la muerte. Ahora miremos lo que dice Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, aquí miramos la soberanía de Dios. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 720 y 721, se escribió lo siguiente acerca de lo que Cristo hará al final del milenio. Recuérdense que la segunda venida de Cristo es después del milenio. Miren lo que dice: Cristo desciende sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron a la promesa de su regreso. El profeta dice: y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos, y en ese día firmará sus pies sobre el monte de los olivos, que estará al oriente de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y el occidente, y hará un valle muy grande, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día el Señor será uno, y uno será su nombre. La nueva Jerusalén, que desciende del cielo con deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo con su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Ahora miremos y fijémonos aquí la esperanza que se nos ha dado en Jesús. Pensemos lo que significa la vida si todo terminara para siempre con la muerte. O sea, ¿cómo sería eso? Sería una vida inútil, sin esperanza. Pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque Cristo ha prometido regresar por nosotros y que vivamos para siempre en su presencia por la eternidad. Vino y sangre, dice el día miércoles. Vuelta a su página, día miércoles. Y vamos a ver qué nos va a revelar el Salmo 75 sobre algunas de las cuestiones que están en el juego, ¿verdad?, en el juicio, y cómo nos ayudan los otros textos a entender estas cuestiones, porque leeremos primero el Salmo 75 y vamos a leer otros textos para que nos ayuden a entender todo lo que estamos tratando, ¿verdad?, de estudiar hoy en día. Primera, vamos a leer Salmo 75 del 1 en adelante. Y dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalare yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos: no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque si de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré las alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Ahora miremos lo que, para que pudiera entender todo esto, nos va a ayudar Mateo 26 al 29. Miren lo que dice. Mateo 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo,
Y lo bendijo y partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos he derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya va agarrando forma. Todo lo que leímos, lo que miramos en el Salmo anterior. Ahora Apocalipsis 14, 9 al 12 dice: y el tercer ángel los guió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se cree que el Salmo que acabamos de leer, 75, fue cantado tras la milagrosa aniquilación del ejército de Sennacherib. Y eso lo podemos leer en 2 de Crónicas 32 y en 2 de Reyes 19. Y aparece esa historia que apunta a la destrucción final de los malvados, pero también hace alusión a los malvados en Apocalipsis 20. O sea, el pueblo de Dios está dentro de la ciudad santa con su rey, ese rey justo y maravilloso. Cuando los ejércitos del mal los rodean y después de haber rodeado, ellos son destruidos por Dios mismo. O sea, una de las cosas que Dios corrige en ocasión del juicio es la apropiación indebida del poder que ha tenido lugar en nuestro mundo. Los seres humanos caídos ya no viven para los demás ni para la gloria de Dios, sino que ahora viven para sí mismos. Hoy experimentamos en muchos sentidos las consecuencias de haber elegido creer que no hay sentido ni norma moral objetiva en el universo. O sea, esta inmoralidad es la moda. Saben que un filósofo, Fringes, insistía en que debemos nosotros crear nuestro propio sentido y que debemos pretender que el universo existe para nuestro beneficio. O sea, cada quien que se haga en su mundo prácticamente. Y se lo va a hacer únicamente ¿para quién? Para su propio beneficio. Y cada individuo, bueno, está, lo que dice este hombre es que se tiene que comportar como si fuera un Dios prácticamente, ¿verdad? Independientemente de la gravedad de los problemas que existen hoy, a nosotros como creyentes se nos recuerda que debemos vivir con esperanza y no imaginar el futuro sobre la base de los acontecimientos actuales. Y yo sé, hermanos, que a veces es fácil desesperarse cuando nosotros vemos que los pilares de la civilización están quebrantándose constantemente por los impíos o por aquellos cuya visión de Dios no se encuentra en la Biblia. Actualmente vivimos un periodo en que los valores morales están por los suelos. O sea, cosas tan básicas como el género humano se está destruyendo ante nuestros ojos. O sea, ahora ya las personas no se identifican por cómo nacieron, sino por cómo ellos piensan. O sea, que pues, así como alguien piensa que, ¿verdad?, siendo hombre y piensa que es mujer, o sea, fácilmente entonces, alguien va a decir, bueno, pues yo no soy humano, yo soy un animal. O sea, y todo esto tan básico, la distinción entre el hombre y la mujer, han sido atacados. En todas las partes del mundo han sido atacados. Y muchos tipos de inmoralidad, cosas que mucha gente se habría avergonzado de hablar incluso en privado en el pasado.
Esas cosas ahora son las cosas que el mundo aplaude públicamente. O sea, así es como están las cosas de mal. O sea, todos le están diciendo a la oscuridad luz y a la luz oscuridad, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero aún con todo lo que está sucediendo, nosotros debemos poner, claro, nuestra parte para intentar mejorar la vida de los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque es importante recordar que será necesaria la destrucción total de este mundo actual y su recreación sobrenatural. ¿Para qué? Para que todo sea restaurado. Tenemos, amigos y hermanos, que conocer esa idea de que viene una destrucción. Y tenemos que advertir a todos aquellos de que viene una destrucción y que necesitan a ese Dios protector. Porque todo será destruido y todo será hecho nuevo y restaurado para que vivamos con Cristo por una eternidad. Día jueves. El día jueves, el título dice: para que conozcan tu salvación. O sea, el himno, el Salmo 67, o sea, que es un himno que cantaba el pueblo de Israel, nos ayuda a comprender el papel del pueblo de Dios, el cual se habla en los días finales de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. El Salmo 67 nos va a recordar esa misión. Recuérdense que en el Apocalipsis se encuentra el mensaje del Evangelio eterno. Pero el Salmo 67 dice, miren lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos, amigos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendigamos a Dios y temámosle todos los términos de la tierra. Es tremendo esto. Porque si Dios, como dice este salmo, si hemos conocido la salvación de Dios, hay un propósito. Y el propósito es que conozcan la salvación muchas otras personas. En este día venía un ejemplo acerca de cómo unos ingenieros en Massachusetts, en un instituto de tecnología, han creado un tipo de revestimiento, de capa, de pintura negra que hace casi invisible los objetos pintados con ese tipo de pintura. ¿Por qué? Porque logra, a partir de nanotubos, es muchas veces más oscuro que cualquier material negro fabricado anteriormente. O sea, este material es capaz de absorber el 99.99% de la luz visible. O sea, ni siquiera la luz más brillante consigue hacer visibles los objetos cubiertos con esta pintura. Ahora, el Salmo 67 comienza con un llamamiento a Dios para que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Así comienza este salmo. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero el propósito es que, para que sea conocido en la tierra tu camino. O sea, mediante su plan de salvación, Dios ha provisto un camino para que los pecadores sean readmitidos en su presencia sin ser destruidos por su gloria. E incluso ahora en esta vida, la cruz de Cristo hace posible que el rostro de Dios brille sobre nosotros. Pero, pues, hay más.
Dios quiere que reflejemos su luz al resto del mundo. Y esta fue justamente la tarea encomendada a Israel en el Antiguo Testamento, en donde el templo de Dios debía de ser una casa de oración para todas las naciones. Y eso lo dejó claro el Señor ahí en su palabra. Lo dejó escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 56, versículo 7. Allí declaró él: yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 7. En este salmo, David lo está escribiendo, y David está apelando a Dios para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones de tu salvación, dice el versículo 2 del Salmo 67. Desgraciadamente, el pueblo de Dios ha fracasado a menudo en esta tarea que se le ha encomendado. La historia de Israel antiguo contiene algunos capítulos oscuros. También la historia de la iglesia cristiana en los últimos 2 milenios contiene también capítulos oscuros. Como si hubiesen sido pintados, ¿verdad?, los corazones con esa pintura de la cual se habló en el ejemplo, que únicamente absorbía la luz, pero no la reflejaba. Y creo que esta lección nos está dejando algo bien claro. Mire, el cristianismo no es únicamente solo conocer a Dios, sentarme y conocer más y absorber su conocimiento y su luz. El verdadero cristiano absorbe y refleja. O sea, en el pasado, tanto Israel como la iglesia fue perdiendo, ¿verdad?, su meta. Fue perdiendo el cometido que le había sido entregado. Y se convirtieron en pueblos que absorbieron la luz de Dios, pero sin reflejarla. Y a veces vemos a la iglesia creada por Dios para proclamar el mensaje final al mundo como si se tratara de una sala de embarque reservada para pasajeros espirituales frecuentes. Y parece que nos conformamos con el resto del mundo. Se siente en la ruidosa e incómoda sala de embarque sin estar preparado para ese viaje que nos espera. Sin embargo, la iglesia remanente de Apocalipsis 14, tal y como la describe Apocalipsis, esa iglesia no se contenta con permanecer en Sión con Cristo y disfrutar allí de su presencia. Esta iglesia, al contrario, sus integrantes velan sobre la paz de la tierra mientras instan al mundo a unirse a ellos en el monte santo de Dios. ¿Está viendo la diferencia? Esta iglesia que ha sido llamada en los últimos días, ha sido llamada para reflejar la gloria de Dios y para instar a todos a unirse para estar en el monte santo de Dios. Y es por eso, hermanos y amigos, que nosotros tenemos un deber tanto personal como individuos, pero también tenemos un deber como iglesia en conjunto para enseñar a los demás las verdades que nosotros tanto amamos. Porque si no estamos enseñando, puede ser que las verdades ni siquiera las conozcamos
Y si no las conocemos, ¿cómo podemos amarlas? Muchísimas gracias, amigos y hermanos, por haber llegado hasta el final. Alabado sea el nombre de Dios. Sigamos estudiando y recuérdense que tenemos esa tarea de hablarle a los demás de la segunda venida de Cristo, de las advertencias de que este mundo será destruido y que será un mundo nuevo, donde ya no habrá todo lo que estamos pasando, todo lo que miramos, el sufrimiento, la muerte, las enfermedades, las dificultades. Nada de eso habrá, ni siquiera. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. La próxima semana estaremos aquí, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Pero mientras tanto, recuérdense, amigos y hermanos, que si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Bendiciones.